Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Un fraternal saludo del Comité de Impulso de la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad. Evento que se va a realizar el próximo sábado 14 y domingo 15 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y que se va a realizar precisamente en conmemoración del 47 aniversario del Gran Paro Cívico Nacional de 1977. Una de las grandes gestas que efectivamente lideró el movimiento sindical en cabeza de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, y en unidad de acción con sectores del movimiento cívico comunitario y sectores viviendistas como la Central Nacional Provivienda. Esta Asamblea Nacional, como todos sabemos, pues tuvo dos convocatorias que correspondió aplazarlas por dificultades de tipo logístico, pero también por recomendación de varias regiones que planteaban tener un tiempo suficiente para poder avanzar en la realización de los eventos departamentales. Desde el Comité Nacional de Impulso, que lo integran cuatro grandes procesos, o que convoca más bien cuatro grandes procesos, cuál es el Comando Nacional Unitario, que agrupa a las tres centrales obreras, a la CUT, a la CGT y a la CTC, y a las dos confederaciones nacionales de pensionados. El segundo proceso, la Coordinadora Nacional para el Cambio, que agrupa un promedio de 150 organizaciones del orden regional y nacional. El tercer proceso, la Minga Social y Comunitaria del Suroccidente, que incorpora dinámicas del movimiento indígena, campesino y afrodescendiente, y el Pacto Histórico. De igual manera, en este proceso de preparación se han venido vinculando sectores muy importantes que, independientemente de que no hagan parte de estas grandes dinámicas, son bienvenidos, han hecho su aporte y están en el proceso de preparación de la Gran Asamblea Nacional. Precisamente por la petición que se dio de correr la Asamblea para facilitar los espacios de debate en las regiones y los territorios, queremos informar que al día de hoy, con esta Asamblea de Bogotá, se han realizado 18 eventos de carácter departamental. Nos parece que ese es un síntoma muy importante porque da cuenta de que diferentes sectores del movimiento sindical, social, popular, fuerzas políticas, alternativas, democráticas y revolucionarias que vienen haciendo una apuesta importante en torno a este gran evento, pues va a tener una representación significativa desde las regiones y desde los territorios. De manera que auguramos que efectivamente este evento nacional, y saludar por supuesto la iniciativa que se ha tenido desde el Comité de Impulso de la Asamblea Distrital por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad. Este es un evento que se concibe como un espacio preparatorio a esta gran asamblea y que el compañero Ismael ahorita precisará básicamente cuáles son el propósito, el carácter y el alcance como espacio preparatorio hacia el nacional. Como ustedes pueden ver la pancarta central de este evento, esta gran Asamblea Nacional se convoca a partir de tres grandes referentes. Por las reformas sociales, a partir de lo que implica para todos los sectores convocantes la necesidad de avanzar en un espacio de apoyo y de respaldo a las reformas sociales, entendidas como parte de los acumulados de lucha que el movimiento social y popular ha asumido en jornadas heroicas e históricas de movilización y de protesta. Y por supuesto de lo que ha significado o lo que significó el paro nacional y el gran estallido social, que también tuvo como acumulados movilizaciones desde las centrales obreras, del movimiento campesino, indígena, afrodescendiente, juvenil, de mujeres, etcétera, de sectores sociales y populares que siempre han demostrado un nivel de compromiso, de lucha y de resistencia y de dignidad frente a lo que ha sido la confrontación a las políticas neoliberales de gobiernos que han antecedido al actual gobierno del cambio. Por eso, ese acumulado que se refrendó con la elección de Gustavo Petro como presidente, de Francia Márquez como vicepresidenta en el 2022 y que se incorpora a partir de la elaboración del programa Colombia Potencia Mundial de la Vida y que asume buena parte de ese ideario, buena parte de esa tradición de lucha, buena parte de esas propuestas son lo que hoy se está tratando de desarrollar en medio de las vicisitudes, en medio de la estrategia de la ultraderecha de desestabilizar, de generar una
campaña de temor y de miedo para atravesarse o oponerse a las reformas y a los espacios de cambio y transformación que requiere nuestro país. Por eso este componente de reformas sociales cobra mayor importancia, porque es parte de esa tradición de lucha, de esas exigencias del pueblo colombiano. Es decir, hoy se ha aprobado la reforma pensional, pero ya esa reforma pensional tiene más de 100 demandas por parte de la derecha. Viene hoy, en esta tercera legislatura del Congreso de la República, iniciativas muy importantes que la bancada del Pacto Histórico ha logrado posicionar, como es presentar nuevamente la reforma a la salud. Fundamentalmente se ve una propuesta que ha agrupado iniciativas de todos los estamentos y sectores que tienen que ver con el sector de la salud, trabajadores y trabajadoras del sector de la salud, y que ha sido una construcción bastante importante para contener todo lo que ha sido la mercantilización y el negocio de la salud en Colombia, y fundamentalmente para acabar con la intermediación financiera y romper con toda la mafia y con todo el negociado que las EPS venían asumiendo por parte de sus gobiernos de derecha. Viene en materia de educación el componente de reforma a la Ley 30 del 92, fundamentalmente en el tema presupuestal, modificar o reformar artículos 86 y 87. Posteriormente se viene o está ya en debate la reforma laboral, que es un elemento central en torno a la necesidad de reivindicar derechos del movimiento sindical, de los trabajadores y las trabajadoras, y donde el Ministerio de Trabajo venía haciendo una apuesta muy importante en términos de lo que representa recuperar una serie de derechos que han sido conculcados por muchos años por estos gobiernos que han antecedido, y que esta reforma laboral lo que tiene en su elemento central es recuperar la estabilidad laboral, las horas extras, los dominicales, y dignificar la labor de los hombres y mujeres que día a día ejercen un ejercicio específico y concreto en torno a la producción y el desarrollo económico, político y social de nuestro país. Y está el debate frente al tema o los avances que se vienen dando frente a la reforma agraria integral, que nos parece que es un elemento importante donde el movimiento campesino e indígena afrodescendiente vienen haciendo espacios de debate, de encuentro, de discusión a través de mesas, y que vienen de alguna manera formulando propuestas en torno a lo que ha significado un elemento central, que ha sido uno de los principales detonantes en el tema del conflicto que vive Colombia, y que es precisamente la concentración excesiva en la tenencia de la tierra. Por lo tanto, allí encontramos un aspecto trascendental en lo que representa estas apuestas del movimiento campesino en torno a la perspectiva de una reforma agraria e integral. Y viene también la perspectiva de presentar una reforma a la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142, y que es un elemento central de lo que se ha planteado este proceso de gobierno del cambio, y la necesidad de que efectivamente se le ponga corte a todo lo que ha significado el alza desmesurada de las tarifas de los servicios públicos, pero también en términos de accesibilidad y cobertura a franjas importantes de la población colombiana, fundamentalmente estratos 1, 2 y 3, que son los que siempre han estado marginados, excluidos y desconocidos por estos gobiernos anteriores. Ese es, compañeros y compañeras, el marco de referencia en torno al gran paquete de reformas, y que necesariamente vamos a tener que acompañar con movilización de calle. Por eso esta Asamblea Distrital y la Asamblea Nacional van a abordar el debate en torno a la necesidad de construir una ruta o una agenda de movilización de lo que queda de este año, es decir, el último trimestre de 2024, y la proyección de movilización hacia el 2025. El qué hacer de cara a los 2 años siguientes que entran ya como parte pues del proceso de este gobierno, y que fundamentalmente implica ante todo el abanderamiento y el posicionamiento de las iniciativas y las propuestas de los sectores sindicales, sociales y populares. El segundo componente es el tema de paz, que nos parece que es elemento central en torno a lo que implica avanzar en la búsqueda de la solución política al conflicto social armado en perspectiva de la paz con justicia social. Creemos que la propuesta de paz total del gobierno tiene que seguirse de alguna manera implementando a partir de una participación directa de la gente en los territorios, de lo que día a día se vive frente al drama del asesinato, de la amenaza, del desplazamiento, frente a la acción desmedida de los actores armados, y que hoy es un imperativo ético y político avanzar en la búsqueda y conclusión de esa solución política al conflicto social armado, que para nosotros no pasa o no está determinada simplemente por el silenciamiento de fusiles o el cese de hostilidades, sino por el advenimiento de la justicia social, de las reformas y las transformaciones que en materia política, social y económica requiere nuestro país.
Por eso hacemos un llamado a que los diferentes actores, tanto del movimiento insurgente como de los otros actores que se está iniciando un proceso con bandas criminales, no se levanten de la mesa y que se continúe en un escenario para de alguna manera continuar con el otorgamiento de garantías plenas a la sociedad civil, a los hombres y mujeres que fundamentalmente viven en regiones que vienen siendo azotadas por la violencia y que necesariamente están haciendo un llamado a nivel nacional e internacional por la búsqueda de la paz. Y el último componente, o no el último, sino el tercer componente de esta convocatoria es la unidad. Unidad que para nosotros es el elemento central que nos va a permitir seguir fortaleciendo estos escenarios de construcción y fundamentalmente de articulación frente a las dinámicas de la lucha social y la lucha política. Por eso creemos, compañeros y compañeras, que esa unidad en torno a la conformación de la gran convergencia social y política, que tuvo un primer momento de favorabilidad, lo que representó las pasadas elecciones, que se entendió a partir del instrumento pacto histórico la urgencia de avanzar en un proceso de reagrupamiento de todas las fuerzas sociales y políticas y que garantizó elegir una bancada importante que, si bien no es mayoría en el Congreso de la República, hoy está liderando debates importantes y que han significado ante todo el posicionamiento de las iniciativas del programa Colombia Potencia Mundial de la Vida. De igual manera, la unidad de acción con el movimiento social y popular colombiano. Aquí hay que reconocer el trabajo que venimos haciendo con las centrales obreras, con el comando unitario, con las confederaciones de pensionados, sectores del movimiento social y fuerzas políticas alternativas, porque es, reiteramos, una urgencia, es un reclamo, es una exigencia del pueblo colombiano para que avancemos en ese ejercicio en torno a seguir construyendo caminos y escenarios de unidad. Esos son, compañeros y compañeras, los aspectos centrales que convocan esta gran Asamblea Nacional. Tenemos la información de que viene aumentando el proceso de inscripción de cara a la Asamblea Nacional. En el proceso inicial había alrededor de 7.000 compañeros y compañeras inscritas para participar. Con la habilitación del nuevo link ha venido sumándose, incrementándose esa participación, porque el sustento ha sido fundamentalmente la realización de los encuentros departamentales preparatorios. Entonces, compañeros y compañeras, saludamos desde el Comité de Impulso Nacional la realización de esta Asamblea Distrital, valoramos y reconocemos el esfuerzo, el compromiso del señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, de su equipo de apoyo, de las directivas, del estamento profesoral, del estamento estudiantil, de las diferentes fuerzas sindicales, sociales y políticas de Bogotá, que han hecho un esfuerzo importante para que se pueda sacar adelante esta Asamblea Distrital y ante todo para que sigamos avanzando en la construcción de escenarios unitarios. Finalmente saludamos la presencia de compañeros y compañeras, concejales y concejalas de Bogotá, ediles y edilesas de Bogotá, de igual manera representantes a la Cámara y senadores del Pacto Histórico a nivel nacional y por supuesto a cada uno de los dirigentes, compañeros y compañeras de las localidades que día a día vienen asumiendo un proceso muy importante de articulación, de presencia y ante todo iniciativa para avanzar en la construcción de esos escenarios unitarios. ¡Viva la Asamblea Distrital por las reformas sociales, la paz y la unidad! ¡Viva! 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 ¡Viva la unidad del pueblo colombiano! ¡Viva! 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 Buenos días a todos, a los compañeros de la presidencia, a todos ustedes. Buenos días. Realmente estamos inmersos en múltiples tareas simultáneas, pero no queríamos dejar pasar este momento de la apertura de esta asamblea para felicitarlos por todos los esfuerzos que ustedes hacen, por su lucha, por su persistencia, y decirles a nombre de nuestra embajada, a nombre de Cuba, del pueblo de Cuba, que le ratificamos el compromiso que tiene nuestro país con la paz de este gran país de Colombia. Muchas gracias. Nos va entonces a saludar y a darnos la bienvenida a esta Asamblea Territorial de Bogotá el compañero Ismael. Enseguida hablará la delegación de la Universidad Pedagógica y finalmente la compañera Elizabeth. A nombre del Comité de Impulso de la Asamblea Territorial de Bogotá, le damos un saludo caluroso a todos y todas los participantes en esta asamblea, a senadores, a representantes ediles y concejales, bienvenidos,
Bienvenidos el movimiento sindical, bienvenido el movimiento indígena, afro y campesino, bienvenido todas las organizaciones sociales de Bogotá, bienvenido el Pacto Histórico de Bogotá. Gracias. Con esto quiero decirles que en menos de mes y medio hemos logrado culminar en esta asamblea territorial, obviamente también asumiendo lo que el Comité Nacional de la Asamblea ha definido. Entonces, lo primero que definimos fue que acogimos el objetivo general, que Carlos nos lo explicó, el objetivo general de la Asamblea Nacional, los 4 objetivos específicos que la Asamblea Nacional también y la territorial la acoge. También sobre los 9 ejes temáticos que están desarrollados, en los cuales Bogotá unificó 5 mesas de esos 9 ejes temáticos. Y por final vimos la necesidad que era una mesa adicional sobre problemáticas sentidas en Bogotá. Viendo el gobierno de Bogotá en los últimos 3 gobiernos, nos hemos devuelto al desarrollo de una ciudad democrática y con un proyecto más claro frente al vivir en Bogotá. Uno de los temas que Bogotá ha venido planteando es el tema del plan de ordenamiento que fue aprobado con la alcaldesa Claudia López, que por decreto lo sanciona, y el nivel de participación y el nivel de afectación a la ciudad en el tema ambiental, en el tema de la vivienda, en el tema de la movilidad, en el tema de la salud, la educación, en fin, y con un componente más grande que es el tema de ciudad-región. Ese tema es clave, digamos, tocarlo. Bienvenidos a la Asamblea Distrital por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad. Vamos a oír a la delegación de la Universidad Pedagógica, que hoy muy gentilmente nos recibe y que ha dedicado tiempo y afecto y responsabilidad y compromiso por una construcción de país en unidad, en paz y defendiendo las reformas, y hoy nos está acompañando aquí en la mesa un compañero. Primero que todo, darle la bienvenida a la Universidad Pedagógica, darle la bienvenida a los movimientos sociales, las organizaciones políticas, al representante de la Cámara de Alirio, y sobre todas las cosas también darle la bienvenida y un saludo especial a la bancada del Pacto Histórico que ha venido rodeando el proyecto de la Universidad Pedagógica, y que aquí hoy nos acompaña la concejala Kena, la concejala Doca y la concejala Heidi. Un abrazo muy especial a ellas por rodear este proyecto. El segundo elemento que quisiéramos compartir es comprender que la educación hoy en Colombia tiene un reto fundamental alrededor de continuar reivindicando, disputando y garantizando el derecho integral a la educación pública. Reconocer el trabajo, la labor que de una u otra manera han hecho las y los estudiantes que integran el movimiento social y popular en Bogotá, de los docentes que integran el movimiento pedagógico, pero adicionalmente del conjunto de la fuerza de trabajadores y trabajadoras que integran el movimiento sindical y que de una u otra manera también han garantizado respaldar y garantizar el derecho a la educación, pero sobre todas las cosas construir conjuntamente con el movimiento social colombiano. Que en cada mesa la relatoría ya fue legitimada. Así como yo vi que hicieron en Bogotá, en las otras mesas nosotros estábamos en las 2 y se hacían los debates, se hacía una recogida de relatoría, la poníamos en la voz de todos, se ajustaba, es decir, las relatorías ya están recogidas, lo que se debatió y se ajustaron también en esos escenarios. Para recalcar eso, es decir, que no vamos a entrar en cuestión porque eso ya está recogido. Y finalmente quiero de todas maneras, en nombre del Comité de Impulso y los que estamos aquí presentes desde los diferentes procesos convocantes,
agradecer y felicitar a este grupo de personas, relatoras, relatores, moderadoras y moderadores, porque logramos lo que queríamos, un espacio de respeto, de afecto en la construcción, porque tenemos que ser capaces de trascender. Venga, y también hágale, porque los organizadores nunca quedamos en los eventos. Ahí tenemos al compañero y ve, ahí tenemos la compañera, vea. La gente feliz almorzándose en la finada lechón. El Poder Constituyente recomienza en este segundo periodo de gobierno. Tenemos todo para hacerlo. Así era, apreciado, vale, vea la gente. Porque nos estaba creando problemas porque el proveedor llegó tarde con el almuerzo, entonces nos estaban reclamando los asistentes de la asamblea porque estaban aguantando hambre, porque ya van a ser las 2. Bueno. Y si no, que lo diga acá. No voy a repetir. Oiga, ahí tiene. ¿Y para el camarógrafo qué, papá? Dígale. ¿Ya le dieron el suyo? Hermano, vea, llevo la bolsita para guardarlo, pero por estar cubriendo no he tenido tiempo. Y no le da a este montañero un bocadito, vea. Mire. Ay, gracias, muy amable, vea lo gentil. ¿Qué opina del almuercito? Papá, ahí tienen, pelado, ve, ahí tienen. Ahí tienen a otro que no está colando, Ese man se está colando, ojo, pelado. Venga, le digo, ¿está caliente? Está frío, no le puedo hacer nada ahí. Compañero, buenas tardes. ¿Cómo le parece el almuercito? Delicioso, y puedo repetir. Eso es. Construcción, avances de la unidad del movimiento social popular, fuerzas políticas alternativas y del movimiento juvenil, étnico, negro e intersectorial en la propuesta del Poder Popular y el impulso del proceso constituyente.
Vamos a comenzar a escuchar las conclusiones de cada una de las Digamos mesas. que Mesa es 1. importante aclarar que la mesa estaba constituida por la mesa 1 y 5, sin embargo, por logísticas de tiempo, pues no logró darse el espacio a la mesa número 5. Sin embargo, en cuanto a los temas de correspondencia de la mesa 1, lograron ser finalizados. Primero, dentro del espacio de diagnóstico, pues hay que aclarar que quedó sobreentendido que el espacio de desarrollo de Bogotá como capital de país y lugar de acogida de multitudes como un espacio con muchos matices y percepciones importantes. Ante esto existe una necesidad en diferenciar el proceso de paz también del 2016 como lo puede ser el proceso de paz total que viene en un futuro próximo o que está sucediendo hoy en día. En este existen deficiencias en cuanto al cese a fuego y la dejación de armas, dando a cuenta de los incumplimientos de las garantías en cuanto a los firmantes del año 2016. Esto genera hoy en día unas complicaciones en los procesos de diálogo y en la pérdida de legitimidad del mismo proceso actual. El proyecto de paz total, al igual que el proceso de la paz que hubo en La Habana en 2016, tienen falencias en cuanto a su diseño, su tardía ejecución y en su comunicación efectiva, que a su vez se encuentra en un proceso de abandono institucional y social hacia los firmantes de paz que no se encuentran recogidos en el proceso político o del partido generado por el proceso de paz. El conflicto armado se traslada en Bogotá, específicamente en algunos territorios marginales, podría decirse, y por ende el conflicto armado en estas zonas es un sujeto determinante en las lógicas territoriales, educativas, comunicativas y sociales, y es por esto que es determinante un proceso de exigencias y estrategias en contra de los avances del paramilitarismo y las distintas modalidades de funcionamiento de la criminalidad que posee intenciones hoy en día de desestabilizar el país y en este caso la ciudad. Ante esto se debe exigir el desmonte del modelo del enemigo interno y de la doctrina de seguridad nacional o impuesta. Hay necesidad además de caracterizar la definición de la paz y asimismo de las concepciones de la violencia desde sus distintas formas de surgir y conforme a esto ajustar las distintas políticas de la paz y sus enfoques territoriales y poblacionales, de género e intergeneracionales también. Existe ante esto una desconexión del sector popular y el Estado como instituciones que deben promover la agenda del cambio y asimismo se resalta también la desconexión entre el gobierno nacional, territorial y local, impidiendo la finalización de los procesos nacionales en la culminación de la descentralización en sus respectivas zonas territoriales, como lo puede ser en este caso en Bogotá. Si bien la propuesta de paz total es la reconstrucción del país, no puede ir solamente en torno al conflicto armado y también debemos identificar los acuerdos de cumplimiento inmediato que logren afectaciones positivas en el presente y futuro. El proceso de paz tiene que llegar a responder a la sociedad que queremos, debe incidir en las formas de pensar y de actuar. También existe una problemática alrededor de las sustancias psicoactivas. Un posible enfoque del territorio debe ser conforme a las bandas criminales que hoy se encargan de la distribución de la misma. Existe, sin embargo, y sobre esto, una preocupación por la reincorporación de los sujetos desmovilizados. No puede ser pensado como una sola voz su suceder. Hay multiplicidad de opiniones respecto al tema que deben ser tomadas también en cuenta. Los compañeros que no están, como se mencionó anteriormente, sobre los grupos representados por el pacto, no poseen las mismas garantías y se encuentran en estados de vulnerabilidad. Ante este momento de diagnóstico surge una serie de preguntas sobre qué es lo que falta para cumplir las problemáticas dadas hoy en día. Entre las propuestas o más bien las intervenciones que se dieron, se menciona que hace una falta de reforzar el sistema formativo y educativo, el fortalecimiento de los procesos comunicativos, la visión de ciudad que queremos y cómo esta está relacionada con los distintos grupos económicos. Además de esto, falta fortalecer las cátedras de educación para la investigación. Asimismo, se sugiere estipular constitucionalmente la exportación de las sustancias psicoactivas dentro de la economía nacional, para así evitar discusiones políticas que no tienen conclusión sobre la misma y que no generan un impacto en la reducción de la exportación de la misma. También hace falta plantearse el proceso de un proyecto a largo plazo, pero no únicamente así, sino una agenda de transformación que también contenga las iniciativas a corto y medio plazo en pro de la construcción de paz. Asimismo, debemos hacer exigencia de procesos de ciudad que analicen primeramente las dinámicas y problemáticas para que posteriormente la administración distrital pueda ejecutar, plantear y teorizar planes políticos que concretamente den solución a las distintas problemáticas que generan los procesos de violencia. Ante esto se surge la pregunta sobre los actores digamos que están estipulados en el sector social como aquellos sujetos que tienen incidencia y principal afectación por los procesos que se vienen dando, también
los procesos, los grupos pueden estar demarcados dentro de los considerados así como paramilitarismo, las distintas disidencias y los distintos grupos que hoy enmarcan el proceso armado. Asimismo, también se enmarcan el proceso administrativo, el proceso que viene dando desde el sector gobierno y por su contraria, la oposición dada desde los sectores de derecha retardataria. Finalmente, entrando ya en el sector de las estrategias buscadas en cuanto a la articulación de la paz, se busca la articulación con las instituciones que no son gobierno hoy en día, con distintos procesos populares, la organización de estrategias conforme a las distintas causas globales que puedan existir y con los distintos grupos poblacionales, que esto permita que puedan articularse por sí mismos. Asimismo, generar comités que conforme a las comunidades energéticas fortalezcan las energías alternativas y la transición conforme a sí misma. También pensar la construcción de un sujeto colectivo a nivel distrital que permita formar los idearios de las distintas disputas que hoy en día se dan en el territorio bogotano. Esto con la motivación de buscar mecanismos de articulación y reunión permanente, mecanismos de articulación con las universidades públicas y también los distintos procesos de articulación que puedan darse, así como la difusión y el proceso unitario de movilización de los idearios y la comunicación independiente y alternativa. Referido como al poder de gobierno y poder de Estado, reiteradamente se mencionó en la mesa que tenemos el gobierno, pero no necesariamente tenemos el poder, y eso lo que obliga es a que construyamos mecanismos de construcción de poder popular. Se destaca la movilización y la organización en las calles como el medio expedito para presionar la aprobación de las reformas sociales que están en nuestra ruta de trabajo, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y la necesidad de apalancar estas acciones en calle y las reformas con una acción legislativa que busque pues que se aprueben en el Congreso. Referido a la reforma laboral, se apoya lo que ha venido haciendo el gobierno en materia de la reforma laboral, y se destaca la necesidad de incluir a los contratistas dentro de el público objetivo pues, de esta reforma, acabar la prestación de servicios como un mecanismo de contratación dentro del sector público, destacar el gran nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran los contratistas y ya existe una propuesta de organización de contratistas que se está desarrollando en el SENA, pero que tiene la intención de extenderse a otros sectores del sector público. A otros ámbitos del sector público, disculpen. A nivel de política agraria, se reitera la necesidad de recuperar la soberanía alimentaria en un modelo económico que promueva la independencia. Actualmente todo se está importando y es necesario promover pues, la producción nacional. Esta agricultura debe tener una característica de que sea una agricultura limpia, agricultura sostenible. A nivel de educación, se celebra la propuesta que ha hecho el Gobierno Nacional de modificar la Ley 30, sin embargo se objeta el alcance. Lo que dijimos en la mesa es no estamos de acuerdo con que la modificación sea solamente a los artículos 86 y 87 de la Ley 30, sino que debe ser una reforma integral a la Ley de Educación. Debe defenderse la educación como un derecho que debe ser garantizado y pues debe defenderse especialmente la educación pública. Por el Estado. También debe acompañarse pues todas estas propuestas que ya están haciendo el movimiento estudiantil de reforma de la Ley 30 con movilización de los estudiantes en la calle. Y esto a su vez promover los escenarios constituyentes de constituyentes universitarias en todo el país como procesos democráticos dentro de cada una de las instituciones educativas que además son una oportunidad para discutir sobre el derecho, sobre la educación como derecho fundamental y el papel que tiene la educación dentro de la construcción de país. Asimismo, debe propiciarse una mejor articulación entre el movimiento estudiantil y el movimiento educativo con otros sectores que están llevando a cabo transformaciones en el país. Se destaca el sector sindical que trabaja en las universidades puntualmente y se deben buscar pues, espacios de diálogo multi y pluriestamentarios. Asimismo, sale la propuesta de que se hagan no solo algunos mitines, sino que se haga un paro del magisterio y un paro general del magisterio con el problema de la salud de los maestros, que es como pues de especial interés. En temas económicos, pues diagnosticamos novedad que tenemos un modelo económico capitalista, neoliberal y que tiene unas dinámicas muy centralistas para la financiación de los territorios
y la administración de los recursos. Pues, ¿cuál es la propuesta? Cambiar el modelo económico buscando el desarrollo descentralizado en los territorios, incrementar la capacidad de ejecución de los entes territoriales y que no solo tengan plata para funcionamiento, sino también recursos para inversión. Hay una preocupación por la baja ejecución de los recursos a nivel de gobierno, por la implementación de algunos programas y proyectos y la falta de designación de algunos directivos en entidades. ¿Cuál es la propuesta? Que se ponga el foco en el cumplimiento de las promesas de campaña para dotar de legitimidad pues este gobierno y especialmente de cara a las elecciones del 2026. Tenemos que llegar con confianza para convencer a los electores y eso lo logramos pues con eficiencia administrativa también. En esta discusión sobre el modelo económico aparece la preocupación o más bien la necesidad de fomentar la economía solidaria y cooperativa como una propuesta de crear otros tipos de modelo económico en el país. Entonces, pues el gobierno debe hacer propuestas de financiación y de apoyo a las pequeñas cooperativas, especialmente a las cooperativas agrarias, que son el camino para la reforma agraria y la implementación de la reforma rural integral. Y sobre este punto se destaca la necesidad de que se constituya una jurisdicción especial agraria, pues para acelerar los procesos de formalización de tierra. En este mismo sentido, se menciona la necesidad de que haya mayores facilidades para que la economía popular y los procesos organizados puedan acceder a los de la SAE, por ejemplo, que no haya tantos obstáculos ni administrativos ni económicos, para que se pueda haber como más procesos también de organización popular. ¿Qué necesitamos a nivel de comunicación? Apoderarnos y apersonarnos de los logros del gobierno, contar qué estamos haciendo, qué hemos hecho bien y establecer como una estrategia de divulgación de lo que se ha venido haciendo bien para que quienes no están aquí sentados también se enteren y estén interesados en que este proyecto pues sea de largo aliento y continúe. Frente a la reforma pensional, reafirmamos el apoyo a la reforma que ya fue aprobada y que va a entrar en en junio del 2025 y se destaca la importancia de profundizar la defensa del sistema pensional y de seguridad social, defender la pensión como un derecho humano independientemente del trabajo realizado y de los aportes que se hayan podido realizar. Todos tenemos derecho a una pensión y a una vejez digna y se hace necesario profundizar unas propuestas en el ámbito pensional para ampliar la base pensional y de los beneficiarios. En relación al sector sindical, en el diagnóstico pues sale como un tema a abordar la dispersión sindical. Hay entidades, organizaciones donde hay muchos sindicatos. Para que la acción sindical pues sea más potente necesitamos combatir esa dispersión sindical y los sindicatos pues deben recuperar como esa vocación de defensa de la clase obrera, evitar prácticas clientelistas y evitar atornillarse en el poder para generar prácticas más democráticas dentro de los sindicatos. Por el lado de participación política, se reitera la importancia de promover dentro de la estrategia de unidad la participación de las bases sociales, quienes son el fundamento último y pues la razón de que hoy seamos gobierno. Se debe evitar reelecciones entre líderes tanto en el sector público como privado. Esto genera dinámicas de recambio en los roles de representación y esto profundiza la democracia en las organizaciones y en las instancias de articulación. Actualmente la Nación y el Distrito tienen establecidos diferentes mecanismos de participación, como por ejemplo los consignados en la Ley 1757. Nosotros, como impulsores del proyecto progresista, tenemos la misión de conocer, divulgar su existencia y liderar estas instancias, pues puntualmente aquí a nivel distrital. Las propuestas deben materializarse en proyectos, recursos e incidencia, como presupuestos participativos y otras opciones que existen. Y se resalta la importancia de promover la organización en las figuras de las juntas de acción comunal. Ya nos faltan 2 punticos nada más. A nivel energético, se solicita la expedición de un código minero y se establece la necesidad de que el Estado comience a participar dentro del mercado de la minería. Ahorita tenemos empresa de hidrocarburos, pero lo que se mencionaba es que el Estado debe tener una empresa de minería también para participar de este sector. A nivel de corrupción, se mencionó que debemos, en este proyecto de unidad, construir mecanismos internos de democracia
de control ético y que nos den la capacidad de expulsar a individuos cuando se les identifique que llevan a cabo prácticas de corrupción, pues que manchan las organizaciones y las diferentes expresiones de los sectores populares, y asimismo pues debe haber una lucha frontal contra los caciques políticos y los liderazgos que no tienen conexión con la base social y popular. En el nivel distrital se recomienda pues especialmente la búsqueda de armonizar los planes de desarrollo distrital y los planes de desarrollo locales con el Plan Nacional de Desarrollo, que es pues nuestra hoja de ruta, como ya lo hemos venido diciendo, y se enfatiza la necesidad de promover los liderazgos barriales que ya han sido partícipes en los diferentes escenarios de concertación de los planes locales de desarrollo. Y ese fue como el paneo de la mesa 2. El primer punto que tratamos es defensa del territorio de la madre tierra y la justicia ambiental. El Distrito Capital ha abandonado el territorio y de las instituciones departamentales y gubernamentales en el cuidado del territorio de la madre tierra y de los seres humanos y no humanos que en ellos viven. No se han realizado empalmes ni transiciones entre una alcaldía y otra para mantener medidas de protección mínimas. Se destaca el papel de las mujeres y las comunidades indígenas en el cuidado de la vida, especialmente en Suba y Usme. Un ejemplo es la intervención constructora y depredación de la vida que habita los humedales, con lo cual se demuestra la prevalencia de los intereses del capital sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. El cuidado del agua y regiones que surten en Bogotá como eje de lucha también es uno de los puntos que también abordamos y que es importante reiterar. El cuidado de los páramos y la articulación entre las organizaciones que están en su defensa. Preocupación de la situación de los cerros, construcción de edificaciones ilegales en los humedales y con ello el despojo de los seres no humanos y su hábitat natural de cuya supervivencia depende toda la especie humana. Se solicita al Ministerio de Ambiente que desarrolle espacios territoriales de capacitación con miras a la participación masiva y propositiva en la COP16. Sumado a eso, creamos también un plan de trabajo que es el siguiente: articular con diferentes colectivos para que podamos cooperar conjuntamente alrededor de todos los humedales, ríos, bosques, selvas, páramos, mares, animales, etc. Si trabajamos y nos ayudamos de forma recíproca, es decir, nosotros les ayudamos y ustedes nos ayudan, así podemos aumentar nuestras fuerzas para tener más claro cuáles son los problemas que cada grupo enfrenta en sus respectivos territorios. Aumentando nuestro conocimiento político y ambiental per se, podemos llegar a articular de mejor forma a las personas y podemos organizarnos colectivamente. Lo más necesario de todo esto es visibilizar todos los conflictos que están pasando, porque si no los conocemos no podemos hacer nada. Es importante la comunicación a toda la sociedad. Si creamos espacios formativos, recorridos, asistencia a reuniones ambientales, entre otras actividades, podemos llegar a articularnos con muchas más personas de mejor manera y, consecuentemente, poder actuar en diferentes niveles de la sociedad, desde la actividad dentro del humedal hasta las altas esferas del Estado en términos de participación y leyes. Finalmente, es necesario que todas las organizaciones en defensa del medio ambiente podamos articularnos, pero para poder hacerlo es necesario que primeramente nos conozcamos entre todas las organizaciones, razón por la cual es necesario que exista una base de datos donde estén todos los grupos y podamos crear reuniones con los delegados de cada grupo. Bueno, nuestro segundo eje temático fue Derechos Humanos y Garantías, Agenda Humanitaria, Acuerdos y Diálogos. En este pues llegamos a los acuerdos de que existe una violencia, una desigualdad, un desempleo y una presencia de paramilitaristas, desaparición de estudiantes y de líderes sociales. Se niega el derecho a la educación y se limitan las oportunidades para la tercera edad. Fuerza desmedida de las Fuerzas Armadas y policías contra la legítima protesta. También hay altos niveles de corrupción que se consideran una violencia institucional. No hay garantías en el derecho a la salud. Publicaciones de amnistía, los derechos humanos en Colombia siguen siendo un tema tabú. La justicia frente a los falsos positivos es lenta. Los medios ocultan la violación de derechos humanos. También un tema muy importante es en cuanto a la impunidad frente al desplazamiento urbano que millones de seres humanos han padecido debido al sector financiero y sus tasas de expoliación que frente a la Constitución Política de 1991 resultan ser ilegales. El grupo acuerda proponer a la Asamblea las luchas que han sido robadas por los bancos en el artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Igualmente se ve una problemática en los jóvenes que ya no ven las posibilidades en el empleo, por ello hay gran deserción en las universidades y falta de acceso a la educación y hay que abrir los espacios para ello.
Se exige también la atención inmediata a la emergencia migratoria. Se solicita la declaración de emergencia nacional de género por el aumento de casos de feminicidios durante el 2024 en el país. Se pide mantener los esfuerzos institucionales encaminados a transitar los diálogos de paz. Se exige a los actores armados que cumplan con los ceses al fuego y se mantengan en disposición de diálogos. Se pide respeto a la vida de las personas y estigmatizaciones de personas que pues consumen sustancias psicoactivas. Se propone realizar asambleas democráticas construidas con todos los actores de las localidades y con representación de juntas comunales, indígenas, campesinado, afro y otros sectores. Igualmente se denuncia el asesinato de un joven y una joven estudiantes en Bosa, Porvenir, que hasta el momento no hay algún pronunciamiento de la alcaldía local y distrital, por lo cual se exige el pronunciamiento y justicia para que el crimen contra Camila y Camilo y el parche Trisistay del Bicho no quede en la impunidad. Igualmente se menciona la tergiversación en hechos y acciones que omiten las garantías de las personas que son acusadas siendo inocentes, como el caso que se dio acá en la Universidad Pedagógica, de la chica que fue acusada de tráfico ilegal de estupefacientes. Se pide que Bogotá declare emergencia por feminicidios y que reconozca la muerte violenta lenta de mujeres que son golpeadas por sus parejas y fallecen sin que haya alguna investigación. Se denuncia también la desaparición de 167 jóvenes hasta el día de hoy. También digamos que Bogotá pues se caracteriza por la inseguridad, el ruido, la mala calidad del aire y del transporte y las dificultades para la atención y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Se puntualiza que en la localidad de Los Mártires ha habido un retroceso de los procesos sociales, desplazamiento de mujeres trans, que se ve inseguridad en horas de la noche y se propone una capacitación sobre el uso recreativo de las sustancias psicoactivas como tal. Como último punto, pues que se evidencia una necesidad mayor en la formación en tema de feminicidios y en las acciones preventivas para ellos. Seguiremos con el punto número 3, estrategias y mecanismos de protección, autoprotección de líderes y lideresas. Se evidenciaron varias situaciones de riesgo de líderes, por lo que se exige la protección de los mismos. Se recomienda el uso de tecnologías con previa investigación de redes sociales. Además de esto, pues implementar redes inalámbricas, como lo es el Wi-Fi pues, para la comunidad, canales seguros de comunicación, se sugiere entre ellos Telegram. Además de esto, pues buscar las herramientas que permitan pues, su protección. Inseguridad y derroche de dinero para la seguridad pues, de presupuesto nacional, lo que garantiza gabinetes de gobierno, pero pues en este momento no se está llevando a materializar la protección a las personas expuestas y pues además de esto el presupuesto económico. Activar la alerta naranja para las personas desaparecidas. Digamos que pues se hace bastante énfasis en el tema del uso de las tecnologías para que se usen medios de comunicación alternativos por parte de los líderes, donde pues de esta manera ellos logren proteger su información personal o mensajes pues que tengan que difundir. Construcción de leyes para que se responda y reivindique a las personas desaparecidas, de igual forma que esa obligación de los líderes pues sea de capacitarse también y prima el orden nacional. Mecanismos, nuevamente pues reiteramos el uso de mecanismos tecnológicos y cumplimiento de la Directiva 12 del 2010 por parte de la Procuraduría General de la Nación, ya que los líderes tienen alto riesgo por su visibilización y pues no se les garantiza la protección, pues digamos que son sujetos bastante vulnerables, ¿no? Trabajar en la crisis de los movimientos y organizaciones sociales. La seguridad es un punto clave en los escenarios, lo que ha venido en detrimento después del estallido social. Se ha dado un abandono de los movimientos por parte del gobierno. Hacemos énfasis en la transición del gobierno distrital anterior al gobierno distrital actual. Mediante el uso de la tecnología, como pues he reiterado ya en varias ocasiones, es importante que usen medios de comunicación alternativos. Entre esos también planteamos las radios de prensa locales, radios locales o emisoras locales. Tener conocimiento sobre la activación de búsqueda urgente y conocimiento de la ruta que debe tomarse cuando una persona está desaparecida. Entonces, pues generar como una capacitación a todos
pues digamos que los que tenemos o familiares que sean pues líderes sociales, cómo actuar en esas circunstancias y poder tomar pues acciones que sean pertinentes y eficaces. Y pues ya. El cuarto punto de nuestra mesa se planteó como desmonte del paramilitarismo y neofascismo. Hicimos una lectura de contexto, un análisis, dándonos cuenta cómo el capitalismo utiliza el terrorismo, el paramilitarismo y el neofascismo para poder pues, hacer apropiaciones territoriales. Hablamos del decreto 665 de junio de 2024, de la sentencia C24 de 2020, que nos plantea el desmonte de las estructuras paramilitares. Como tareas para el Congreso se plantean estrategias de trato respetuoso e igualitario, trabajo en redes desde las ciudades, se plantea la problemática del neofascismo en América Latina y de cómo viene pues avanzando esa corriente ideológica. Se plantea por qué Javier Milei está en este momento en la presidencia. Su base votante, gran parte de su base votante son jóvenes varones profundamente machistas, de ahí la importancia que la lucha de las izquierdas sea una lucha fundamentalmente feminista. También nos planteamos la disputa por el sentido común para hacerle frente al paramilitarismo y al neofascismo. Como les comentaba hace un rato, pues este tema de que el paramilitarismo está en nuestro subconsciente arraigado, hacemos parte de una gran herida colectiva, de un gran dolor colectivo que es importante sanar. Por eso también consideramos importantes espacios a partir de la salud mental, del cuidado de la salud mental, el cuidado colectivo y la psicología, y pues las clases de historia, porque no se nos puede olvidar que el paramilitarismo pasó por acá y dejó una huella imborrable, pero que no vamos a permitir que regrese y continúe. También hablamos acerca de cómo se vive la guerra en los hogares, cómo están los hogares y las personas que son víctimas de la guerra y del conflicto, también reproduciendo un poco estas violencias sin poder sanarlas, sin poder tramitarlas. Se habló de que el fascismo pues, es un problema ideológico, que desde la base se debe trabajar en el pensamiento crítico. Es muy importante que en nuestros acercamientos comunitarios tengamos siempre ese enfoque del pensamiento crítico. Hablamos del componente de que el ser humano, la razón del ser humano tiene dos componentes, un componente técnico, que es como hemos podido apropiarnos del planeta, ¿no? Hasta el punto del borde de la destrucción, pero también tenemos otro componente en la mente del ser humano que es la razón, es esa parte de la empatía que nos permite reconocer al otro como un ser humano y que es algo que se ha perdido en medio de todo y además de todo por la mediación tecnológica, la importancia de los espacios de encuentro de presencialidad y de la pedagogía para que el paramilitarismo y el neofascismo se erradiquen por fin y para siempre de la cultura colombiana. Bueno, vamos a hablar un poquitico sobre lo que es la comunicación. No entiendo cómo, porque este tipo de organizaciones comunitarias de izquierda, como llamamos nosotros, siempre pretenden que los medios de comunicación sean excluidos, como sucedió en Colferias, que excluyen a los medios de comunicación comunitarios más de 400 medios comunitarios de militantes de la Colombia humana. Son esos mismos medios de comunicación, esos tradicionales, los que a través de su información generan e impulsan el terrorismo. Son esos mismos medios de comunicación los que generan la violación de los derechos de las mujeres y de los niños. Son esos mismos medios de comunicación los que distorsionan la información. Por eso es importante que los medios de comunicación sí estén pendientes, pero los medios de comunicación independientes, comunitarios, alternativos, antihegemónicos, para que podamos llevar nosotros hasta ustedes la información, pero para eso necesitamos no solamente el apoyo de ustedes, necesitamos el apoyo del gobierno también con una infraestructura económica para competir con ellos a través de tecnología, porque es que lo hacemos con las uñas. Entonces, todas estas cosas que están pasando en el país es a causa de que los medios de comunicación alternativos han sido denegados, han sido hechos a un lado, porque es que aquí prefieren pagarle a las grandes empresas donde los tratan mal, pagarles millonadas de pesos para que cuadren sus informaciones, para que hagan sus entrevistas, y a nosotros nos toca ir por las bolonas cuando nos las tiran, porque casi siempre regularmente no nos las tiran. Esa es la propuesta que tenemos acá en este grupo, y esperemos pues que sigamos trabajando, que este grupo se abandere de eso y que los medios de comunicación alternativos comunitarios hegemónicos
se pongan al frente de la comunidad y se pongan al frente de todo tipo de información para llegar hasta los territorios de una manera efectiva. Que nuestra mesa también tenía un componente y era el componente de darle lugar a los artistas, trabajadores de la cultura, los gestores y los saberes ancestrales. Esto para recalcar que las últimas acciones que se han llevado a cabo en los procesos sociales, en las transformaciones, incluso en el estallido social, se hicieron también basándose en unas reiteradas acciones artísticas, en la intervención de los trabajadores populares por el arte, la cultura y el patrimonio. Entonces es importante que desde nuestra mesa también propongamos y propulguemos que haya la defensa por el arte popular, los gestores del arte y la defensa del patrimonio cultural y los saberes. La mesa 6 sobre los temas de Bogotá plantea lo siguiente. Esta es la redacción que hasta el momento llevo. Bogotá se ha convertido en un territorio en disputa en el que el neoliberalismo quiere proyectar una ciudad mercancía, un nuevo proyecto de privatización de la ETB que viene de manera solapada desde la administración de Claudia López y que el alcalde Galán en este momento tratan de privatizar proponiendo un socio estratégico, así como la crisis de las 4 subredes de salud y la proyección de su privatización junto a la movilidad excluyente. Se realizan las diferentes intervenciones en las cuales se coincide que las dinámicas del alcalde Galán no solo profundizan el modelo neoliberal de privatización de las empresas públicas, educación, salud, la afectación del medio ambiente, el favorecimiento de los grandes conglomerados, sino que es un opositor y saboteador de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo que fue construido desde las diferentes regiones y sectores de la población colombiana. Problemáticas como el incremento en la inseguridad, la feminización de la pobreza, los feminicidios, el caos en la movilización, el desfinanciamiento de la educación pública, la falta de garantías para los adultos mayores, el incremento de la informalidad, el hambre, la precarización de los sistemas de educación y salud pública, la criminación de los liderazgos juveniles, amenazas a los sistemas ecológicos estratégicos de la ciudad que impactan en el aire y las fuentes hídricas, el desplazamiento de los territorios, la entrega al sector inmobiliario haciendo cada vez más difícil la tenencia y el acceso a la vivienda digna, etc., el debilitamiento de los programas. Todo ello resumido en 5 problemáticas críticas generales: el hambre y la pobreza, la inseguridad, los abusos relacionados con el agua y los servicios públicos, la movilidad caótica y el impacto del neoliberalismo en la sociedad. Bogotá debe ser la ciudad democrática y de derechos que necesitamos los más de 8 millones de habitantes, los más de 8 millones que la habitamos. En tal sentido, se acuerda promover la creación de la Coordinadora Distrital de Organizaciones Sociales y Políticas, facultando al Comité de Impulso de esta Asamblea y su Comisión Política para operativizar las tareas de contacto y relacionamiento en las localidades, proyectando la construcción de las mismas desde los barrios y localidades, identificando las problemáticas de los territorios. Tal coordinación deberá generar los mecanismos que permitan exigir a la alcaldía la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo, realizando cabildos abiertos territoriales, impulsando comités locales para la aplicación del programa de gobierno del cambio, organizando colectivos de formación política en las localidades y coordinando la red de veedurías, denuncia y seguimiento a todos los temas críticos de la ciudad, que permitan promover el ordenamiento territorial alrededor del agua y la convivencia armónica con el ambiente. Para ello se hace necesario socializar en las localidades y territorios las conclusiones de esta asamblea para que desde allí organicemos y recojamos las propuestas como insumos para la construcción del poder constituyente. Buscamos promover la inversión en el monitoreo, investigación e intervención para el cuidado de nuestra estructura ecológica principal, con vinculación activa de las poblaciones en acciones como el desarrollo de rutas nuevas de tratamiento de residuos sólidos, evitando que siga tratándose este problema como un negocio.
luchar contra la privatización de la salud, la educación y las empresas públicas, presentando una propuesta para el fortalecimiento que inicia con la salida de la actual administración de la ETB y el cambio de su junta directiva, el aprovechamiento de la infraestructura que ésta tiene como empresa al servicio de la ciudad. Buscamos promover el acceso a la educación pública concretando los proyectos de multicampus SUBA y Kennedy, creando una política pública dirigida a promover garantías de vida digna para los adultos mayores con formas de trabajo diferencial y que tenga en cuenta las relaciones intergeneracionales. Fortalecer las redes de huertas urbanas que favorezcan la reducción de residuos sólidos y el aprovechamiento mediante el compostaje. Frente al tema del hambre y el abastecimiento, necesitamos un plan de abastecimiento alternativo para las poblaciones, organizando a los consumidores. Promover la creación de una reforma urbana integral que nos permita enfrentar el plan de desarrollo distrital y el plan de ordenamiento distrital. Por último, se invita al plantón en conmemoración de los 140 años de la ETB el 28 de agosto a las 4:30 en la plazoleta de la Nieves como primera acción colectiva en defensa de lo público. Pero también nos unamos y participaremos en la Marcha Nacional de las Canas este 30 de agosto y el 21 del 2019. Recordemos la jornada distrital de memoria. Esta asamblea debe declarar como enemigo público número 1 de las reformas del cambio a la actual administración. Por eso en esta asamblea se convoca 5 sectores. Voy a rápido decirlos. Está el pacto histórico con todos sus componentes. Está la Coordinadora Nacional por el Cambio con todas sus organizaciones, tanto como sindicales, sociales y políticas. Está la MICA indígena, que también tiene, digamos, como 3 sectores: los indígenas, los afros y los campesinos. Está el sector sindical, que es el Comando Nacional Unitario, pero en Bogotá y Cundinamarca tiene ese mismo modelo, y federaciones de pensionados. Y está la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz. ¿La propuesta cuál es? La propuesta es que cada sector se reúna y deleguen o generen unas vocerías de 10 personas por cada uno. Eso quiere decir que nos dan 50 representaciones de todos los sectores que convocamos a esta asamblea y que proyectaríamos, digamos, estas conclusiones, concretaríamos las conclusiones y las tareas y las acciones para futuro. Entonces, por ejemplo, ya hay tres propuestas: la de solidaridad y apoyo a la empresa de teléfonos de Bogotá, que es el 28, ¿cierto? También está la de las canas y el apoyo al movimiento de tercera edad y pensionados, pero también está una propuesta para el día 21 de noviembre en el marco del estallido social del 19. Entonces, digamos que esta coordinación tenemos que plantear ya una reunión urgente. Voy a dar una propuesta: que nos reunamos de hoy en 15 días en un espacio, lo concretamos, donde tengamos la posibilidad de que cada uno de los sectores consulte y delegue su proceso, ¿sí? Entonces, digamos, para poder salir con una base de organización, y a futuro estaríamos desarrollando, no solamente para esto, sino también para la participación del 14-15 de septiembre en la Asamblea Nacional, donde planteamos que
debemos de participar en Bogotá alrededor de 1.500, 2.000 personas de todos los sectores y todas las localidades, y que defendamos estas conclusiones del día de hoy, ¿cierto? Y pongamos un plan de acción concreto para este resto de año y para el futuro, incluyendo la unidad como tal, la unidad, digamos, en el sentido de un gran movimiento de Bogotá hacia un movimiento nacional. Entonces, eso es un poco la propuesta desde la Mesa Nacional de Interlocución Social para la Paz. Hay solamente dos aspectos que es bueno precisar. Muy bien lo dijo el compañero relator de la mesa número 4 sobre el tema de unidad. Sobre el tema de partido único y partido unitario no hay consenso. Los consensos, donde no hay consensos, implica que el debate continúa. Ni siquiera al interior del pacto histórico se ha logrado, está precisamente tramitándose esa discusión en su Comisión Política Nacional, de manera que podemos participar de esos espacios en la dinámica de militancia que tengamos al interior de cada partido y exponerla en el escenario del pacto histórico. Pero es un tema que sigue en discusión y por lo tanto pues seguiremos en esa perspectiva. Y dos, frente a la propuesta organizativa, la relatoría última recogió, o la mesa 4, y recogió el tema, y la 6 fundamentalmente, la necesidad de que este espacio avance en la convocatoria de una instancia de articulación y de coordinación de la movilización y de la lucha social en Bogotá, llámese como se llame, y su conformación, pues ya hay una propuesta que se hace. Creo que lo que más pertinente es que sencillamente se faculte al Comité de Impulso y a su comisión política, que fue la encargada de preparar esta asamblea, para que haga el abordaje, la operatividad frente a las iniciativas y a las tareas que están planteadas, para que no entremos aquí en discusión que cuáles son los 10 por cada sector, o este sector sí o este sector no. Me parece que hay la general una propuesta que todos y todas la recogemos y que es en el espíritu de avanzar en un espacio de coordinación, articulación, de la movilización, de la protesta social, de la confrontación a las políticas de este gobierno y ante todo de dinamizar la visibilidad de los procesos en las localidades y en los territorios, antecedido fundamentalmente del qué hacer en cada localidad, en cada territorio, y de la construcción programática a partir de las necesidades y prioridades que la gente plantee como sus prioridades y como sus fundamentos básicos del quehacer político. Compañeros y compañeras, colocamos a consideración entonces las tres relatorías. Por levantar la credencial. Bueno, compañeros y compañeras, entonces vamos a darle clausura a esta asamblea distrital por las reformas sociales, la paz y la unidad, bueno, así con una terminando oficialmente interpretación musical, porque el arte y la cultura también son transformación. Termina así, querida audiencia, la asamblea distrital de hoy, 24 de agosto del año 2024, en procura de la defensa de las reformas sociales. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.